que se debe a la actividad de un receptor, que vamos a llamar receptor heterogénico asociado a proteína G. Este receptor es un receptor que no tiene un ligando específico, puede ser activado por diferentes tipos de moléculas, entre las que destaca la histamina. En segundo lugar, tenemos que sí una característica que tiene la activación mediada por este receptor es que la sincronización se agota, ¿no? Es una activación temporal que dura de 10 a 20 minutos y una vez que el receptor se ha agotado, entonces la respuesta inflamatoria es si el estímulo persiste, ¿cierto? Y se va a sostener en el tipo, por ejemplo, debido a un proceso infeccioso, entonces es necesario que se generen los medios para que la respuesta inflamatoria se sostenga. Y aquí ya entra la segunda modalidad de activación, que es la activación de tipo 2. En la activación de tipo 2 se va a tener el concurso de moléculas proinflamatorias. Entre ellas tenemos interleucina 1 y al factor de necrosis tumoral. La actividad del factor de necrosis tumoral de interleucina 1 va a permitir que se sostengan, se amplifiquen los mecanismos que se generaron durante o que se hicieron durante la activación del material de tipo 1. Si el proceso inflamatorio no cede porque el estímulo antigénico no es eliminado, entonces pasamos a lo que se puede configurar en un proceso inflamatorio terciario que puede dar lugar a la aparición del tejido linfoide terciario. El tejido linfoide terciario siempre es un tejido anormal, es un tejido aberrante que lo que hace es perpetuar la respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria causa daño. Es parte de procesos, ¿no?, dañinos para el organismo. Después vamos a revisar lo que es moléculas de adhesión. No solamente se van a nombrar, no vamos a profundizar. Y vamos a revisar lo que es extravasación leucocitaria, que es la base de la instalación de los procesos inflamatorios en general. Bien, terminamos con una revisión rápida de los procesos fagocíticos y ahí concluye la presentación. Bueno, los conceptos, las generalidades, algo sobre proteínas ya les he comentado, y también un poco acerca de lo que es migración leucocitaria, ¿no? La migración leucocitaria es consecuencia de la interacción que van a tener moléculas de adhesión. Hay 5 familias de moléculas de adhesión y los contactos que van teniendo cada una de estas familias de moléculas permite que el leucocito pase por los diferentes momentos de la extravasación leucocitaria. El primero es una vez que se produce la marginación, se va a producir el rodamiento, después la adherencia estable, la diapedesis, para terminar con la migración hacia el punto donde se está produciendo el daño, ¿ya? Todo es guiado por citoquinas y por moléculas de adhesión. La respuesta inmune podemos decir que tiene sus etapas, ¿no?, o fases. La primera fase es la fase 1, que corresponde a la protección que nos da el sistema de barreras principalmente. Ya sabemos que el sistema de barreras no requiere activación, siempre está protegiendo, ¿ya? En la fase 2 se va a producir cuando existe alguna transgresión de la barrera. Entonces el ingreso del germen o el ingreso del daño, o el daño que se ha producido va a desencadenar una respuesta
que va a dar lugar a la activación, o que va a ser consecuencia de la activación de los diferentes componentes al inicio de la respuesta innata. Entonces, vamos a tener la activación del complemento, los procesos de fagocitosis, los procesos citotóxicos mediados por la célula natural killer principalmente, y la instalación de la respuesta inflamatoria aguda. Esta es consecuencia del reconocimiento de las moléculas, patrones moleculares asociados a patógenos, patrones moleculares asociados a daño, por parte de los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Okay? La respuesta inflamatoria va acompañada de la activación de células que se van a encargar de presentar las secuencias antigénicas a los linfocitos T. La respuesta adaptativa va a poder ser evidente al cabo de algunos días, ¿no? Corrientemente al cabo de alguna semana, y lo que vamos a tener al final es la activación de las diferentes poblaciones linfocitales, ¿no? Linfocitos T con la producción de anticuerpos, linfocitos T, el CD4 se va a generar las poblaciones efectoras, y el CD8, bueno, va a activarse y va a dar lugar a la generación de las poblaciones citotóxicas. Bueno, la respuesta inflamatoria tiene un rol, ¿no? El rol al final es proteger el organismo removiendo el daño o la presencia del germen que puede estar agrediendo. Como sabemos, tiene una fase de resolución que puede concluir con la regeneración o cicatrización del tejido que ha sido dañado. Bien, podemos situar los diferentes momentos de la respuesta inflamatoria en etapas, ¿no? Una es la de inicio. En el inicio siempre va a haber un factor desencadenante, puede ser la presencia de algún germen o la presencia de algún daño de algún tipo de lesión a nivel del tejido. Después viene la instalación, que se va a caracterizar por los procesos de activación celular y la presencia de moléculas que están asociadas con la respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Como liberación de mediadores, y la expresión de moléculas de membrana va a cambiar. En el caso de los endotelios, por ejemplo, se van a comenzar a expresar moléculas de adhesión. Una vez removido el daño, entra la etapa de declive para que finalmente se proceda con la cicatrización o regeneración del tejido. Bien, comencemos a revisar el endotelio. El endotelio, en reposo, tiene un rol, ¿no? Es el de mantener la homeostasia y en la sangre, muy importante, mantener la fluidez de la sangre. Y esto lo consigue mediante la actividad de diferentes moléculas reguladoras que impiden que moléculas procoagulantes puedan activarse y, por ejemplo, provocar trombos, ¿no? A nivel de los diferentes vasos sanguíneos. Regula el flujo sanguíneo. Esto lo hace mediante la secreción de óxido nítrico. El óxido nítrico, cuando es liberado a concentraciones bajas, va a tener un rol regulador de la contracción de la musculatura lisa de las arteriolas principalmente, y también la regulación de la concentración de óxido nítrico permite que estas fibras también puedan relajarse. ¿Okay? La permeabilidad capilar también es controlada por los endotelios. El endotelio no es el mismo en todo el organismo, ¿no? Depende del órgano, hay endotelios que son especializados. Por ejemplo, en el caso del riñón sabemos que el glomérulo renal, que es un penacho capilar, ¿cierto?, posee la membrana basal. El glomérulo renal tiene un endotelio que tiene poros, y debajo de ese endotelio hay una capa molecular que es la membrana basal.
La membrana basal se especializa en el filtrado del plasma, ¿okay? Para que después se forme la orina, ¿no? En el caso del hígado también tiene un endotelio, el endotelio de los capilares del hígado también tiene poros, pero no tiene membrana basal. El plasma está en contacto directo con los hepatocitos y eso tiene una razón. El hepatocito captura moléculas que están circulando para metabolizarlas, ¿no es cierto? Entonces las características del endotelio van a cambiar. Hay lugares del organismo donde las células se especializan o los tejidos se especializan en el transporte mediado por captura de antígenos y moléculas, ¿no? Entonces, para ampliar su capacidad de captura de los diferentes elementos que están en la sangre, estos endotelios tienen hendiduras, que son cardiolas, ¿no? Y no solamente tienen hendiduras, sino que también poseen moléculas que se pueden asociar a otras moléculas que están circulando para facilitar su transporte. Una molécula que participa activamente en esto es la creatina, o sea, son cardiolas que muchas veces tienen moléculas de creatina que están recubriendo y se especializan en el transporte de diferentes moléculas y elementos, ¿ya? Los endotelios también sabemos que dependiendo del momento, dependiendo de los estímulos que existan, pueden relajar o afirmar las uniones intercelulares, ¿no? Los endotelios poseen principalmente dos tipos de uniones, que son las uniones estrechas, ¿no es cierto?, y las uniones adherentes. Hay moléculas que pueden afirmar, ¿no?, la unión, y hay moléculas que pueden relajarlas, impidiendo o facilitando el paso de elementos entre los espacios intercelulares. Y finalmente está el de mantener la quiescencia leucocitaria, también es a través de la liberación de óxido nítrico, ¿no? Los leucocitos en estado de reposo, cualquier molécula de adhesión que pueda ser expresada por el endotelio va a ser capturada y va a ser incluida en vesículas, que son, por ejemplo, las vesículas, que una de ellas vamos a llamar cuerpo del huevo empalado. Lo mismo sucede con moléculas procoagulantes que podrían expresarse, como el factor de von Willebrand. Son capturados y son incluidos en vesículas, ¿ya? De esa forma se impide que los leucocitos puedan tomar contacto con algún estímulo que lleve a su activación. Lo mismo sucede con las plaquetas. Las plaquetas también se les controla mediante la producción de óxido nítrico y también impidiendo que éstas puedan tomar contacto con algún elemento que pueda finalmente llevarlas a su activación. Bien, entonces para la regulación de la coagulación hay varios grupos moleculares, ¿no? Y una familia molecular que está involucrada en este proceso es el grupo de los heparansulfatos. El heparansulfato no es una molécula, es un conjunto de moléculas que van a ser expresadas por los endotelios y se dedican a la captura de otras moléculas. Bien, en primer lugar tenemos a los inhibidores de la vía del factor tisular. El factor tisular es la principal molécula procoagulante y está regulada por varios tipos de moléculas reguladoras que impiden su acción, ¿ya? Llegado el momento, si es que es necesaria la actividad procoagulante, el principal estímulo va a ser el factor tisular. Entonces los inhibidores del factor tisular van a estar presentes en los endotelios para impedir que esta molécula pueda formar trombos o coágulos. La actividad
bueno, el heparansulfato, les decía, fija otras moléculas o captura otras moléculas para, en este caso, regular la actividad procoagulante. Y ahí tenemos a una que es capturada por la antitrombina 3, su nombre lo dice, la antitrombina 3 inactiva trombina e impide que vaya a activar fibrinógenos para la formación de fibrina. ¿Ya? Después tenemos otra molécula reguladora que también es captada por los heparansulfato, que es la trombomodulina. O sea, la trombomodulina modula a la trombina y al capturarla le cambia la afinidad. Cuando la trombomodulina activa a la trombina, le cambia la afinidad hacia la proteína C. La proteína C, en conjunto con la proteína S, van a regular la actividad de diferentes elementos de las cascadas de la coagulación. Lo siguiente es lo que les comentaba, ¿no? Que se enmascaran las señales que puedan activar leucocitos o plaquetas. Y finalmente tenemos que también va a haber liberación de prostaglandina 2, dióxido nítrico, que van a regular la actividad sobre todo de las plaquetas. En cuanto a flujo sanguíneo, yo les comentaba que la producción de óxido nítrico a concentraciones bajas, ¿no?, permite la regulación de la contracción de la musculatura lisa del vaso sanguíneo, ¿no?, relajándola o contrayéndola. En cuanto a la permeabilidad vascular, ya les comenté. En cuanto a la quiescencia cerebrovascularia, esto también depende de la liberación de óxido nítrico. ¿Okay? Al mantener a los leucocitos quiescentes, se impide la interacción con moléculas de adhesión. Los endotelios en reposo no expresan moléculas de adhesión que faciliten la extravasación leucocitaria, ¿no? El endotelio expresa moléculas de adhesión como la selectina E o la selectina P solo cuando son activados como respuesta a algún estímulo proinflamatorio. ¿Okay? El endotelio en reposo, entonces, en primer lugar están las moléculas que son todos los palitos que ven acá, los palitos, ¿no? Bueno, hay 3 palitos, son heparansulfato. Y el heparansulfato, ¿qué hace? Captura otras moléculas. En este gráfico hay moléculas reguladoras. Y la primera molécula es un regulador de factor tisular. O sea, es un inhibidor de la activación de la actividad del factor tisular. Captura antitrombina 3 para bloquear a la trombina. Captura trombomodulina para cambiarle la afinidad a la trombina, ¿no?, para que pueda activar proteína C. La proteína C junto con la proteína S van a regular diferentes moléculas de las cascadas de coagulación. Bien, lo otro es la producción de óxido nítrico, como les comentaba, ¿no?, y la captura de diferentes elementos o moléculas activadoras para incluirlas en vesículas, como los cuerpos del Werber palar. ¿Ya? Finalmente tenemos lo de seguidamente está lo que es la contracción y relajación de la musculatura lisa, el transporte o la especialización de los endotelios dependiendo de la función del órgano y la quiescencia leucocitaria. Cuando se instala algún proceso inflamatorio agudo, la historia cambia. Decía que vamos a ver que en el endotelio vamos a tener 2 modalidades de activación. Una es la activación de tipo 1, que es una activación temporal, que depende de un receptor, que es el receptor enterotrimérico asociado a proteína G, que este receptor no es específico para alguna molécula en particular, ¿no? Hay varias moléculas que lo pueden activar, entre ellas
la histamina. ¿Okay? Este receptor o la actividad de este receptor no requiere transcripción genética, no requiere la formación de factores de transcripción nuclear. ¿Ya? La otra modalidad es la de la activación de tipo 2, que necesita de la presencia de interleuquinas como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. ¿Okay? Para eso es necesario transcribir genes, o sea, en la activación de tipo 2, la activación de tipo 2 depende de la expresión genética. Las manifestaciones que van a acompañar la respuesta inflamatoria local están ahí, ¿no? La congestión vascular, la vasodilatación acompañada del incremento del flujo y la salida de fluido del intravascular al extravascular van a dar lugar a las manifestaciones de rubor, ¿no? Tumor, calor, bueno, y también se van a activar las fibras nerviosas del dolor. ¿Ya? Estas manifestaciones se van a producir en la activación endotelial de tipo 1 y si se hiciera activación de tipo 2, esas mismas manifestaciones van a persistir. En la activación endotelial de tipo 1, entonces tenemos un receptor, que es este de acá, el receptor heterotrimérico asociado a proteína G, ¿no? Que dentro de los eventos importantes que tiene está el de la activación de la fosfolipasa 2 para la producción de derivados del ácido araquidónico. Entonces vamos a tener que por esta vía las consecuencias de la activación va a ser la vasodilatación para el incremento del flujo sanguíneo, se va a relajar la musculatura lisa como consecuencia, eso va a permitir la vasodilatación y el incremento del flujo. Y por otro lado, se va a comenzar a generar moléculas proinflamatorias como la producción de factor de activación plaquetario de origen endotelial. ¿Okay? Se va a comenzar a promover la adhesión leucocitaria mediante la expresión de moléculas de adhesión. La otra vertiente de la activación depende de cambios en el sitio esqueletal, concretamente la activación de los filamentos de actina. La activación de los filamentos de actina va a dar lugar a dos eventos. Uno, que las vesículas que están en el citoplasma del endotelio, de la célula endotelial, comiencen a migrar hacia la parte externa, ¿no? Una vez que la membrana de la vesícula toma contacto con la membrana externa del endotelio, estas membranas se van a fusionar. Se van a fusionar las vesículas, como los cuerpos de Weber y Palade, que contienen moléculas de adhesión y moléculas procoagulantes, van a exponer su contenido. Van a exponer las moléculas de adhesión y las moléculas procoagulantes. Por eso es que la migración leucocitaria se hace muy rápido, porque no hay que sintetizar las moléculas. Las moléculas ya están listas para ser presentadas. El otro evento que acompaña la contracción de los filamentos de actina es la separación de las uniones interendoteliales para facilitar la salida del fluido del intravascular hacia el extravascular, ¿ya? O sea, los eventos de permeabilidad vascular. Bien, está el receptor heterotrimérico es este de acá y la proteína G es esta de acá, ¿ya? Que bueno, tiene sus rutas de activación, no las vamos a detallar, no es necesario. El evento que comenté primero, es el de la producción de fosfolipasa 2 para la generación final de derivados del ácido araquidónico. Tenemos a la cabeza la prostaglandina 2, ¿ya?
El otro evento es la activación de la sintetasa del óxido nítrico para la producción de óxido nítrico y también de, decíamos, factor de activación plaquetaria de origen endotelial. La otra vía, ¿no?, va a terminar produciendo la fosforilación de los filamentos de actina, que van a hacer que las vesículas que están dentro de la célula endotelial migren hacia la parte externa para tomar contacto con la membrana externa del endotelio, fusionarse y exponer su contenido. En este caso están exponiendo moléculas de adhesión. Y la actividad de la contracción de la actina también permite la separación de las uniones interendoteliales, o sea, permeabilidad, incremento o instalación de la permeabilidad vascular para la salida del fluido del intravascular al extravascular. ¿Cuánto tiempo dura la actividad de este tipo de activación? Más o menos 20 minutos, porque el receptor se agota, ¿no? Si no hay estímulo que sostenga la respuesta, entonces la respuesta inflamatoria va a ceder, ¿ya? Si el estímulo persiste, por ejemplo, hay un germen, hay una bacteria, entonces el estímulo, la respuesta inflamatoria tiene que sostenerse el tiempo que sea necesario. Y eso es posible porque se va a iniciar la transcripción de mediadores de la respuesta inflamatoria. A la cabeza, interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. ¿Qué célula los va a producir? Tenemos que asumir que van a ser los macrófagos, ¿ya? Las interleuquinas ejercen su acción a través de receptores. Entonces, las interleuquinas van a actuar sobre diferentes grupos celulares para ejercer su acción. Bien, entonces tenemos al factor de necrosis tumoral, ¿no?, que actúa a través de su receptor, y la interleuquina 1, que actúa a través de su receptor. Estas interleuquinas van a inducir en la célula que se está activando la producción de mediadores, que son factores de transcripción nuclear. Los factores de transcripción nuclear van a mantener y a potenciar los eventos inflamatorios. El incremento del flujo sanguíneo, van a sostenerlo y van a aumentarlo. La permeabilidad vascular la van a sostener y la van a incrementar. Y el reclutamiento del leucocitos lo va a sostener y lo va a incrementar. En la activación de tipo 2, bueno, la enzima que va a estar muy activa es la ciclocitinasa 2, ¿no? Y se va a mantener la producción de derivados del ácido araquidónico. Se va a aumentar la producción de prostaglandina 2. Ya no solamente va a haber contracción de la actina, sino que el citoesqueleto de la célula endotelial se va a reorganizar, ¿okay?, para asegurar, ¿no?, la permeabilidad vascular. Entonces se va a garantizar la salida de proteínas plasmáticas que van a permitir, ¿no?, que el sistema inmune pueda cumplir el rol de eliminación del antígeno que ha desencadenado el evento del daño. Y finalmente lo que es la generación del infiltrado inflamatorio, infiltrado celular inflamatorio. Y eso se hace a través de dos elementos: la producción de moléculas quimiotácticas y la expresión de moléculas de adhesión. Las células inflamatorias no migran porque el germen entró. Las células inflamatorias migran porque hay moléculas quimiotácticas y porque existe la expresión de moléculas de adhesión, ¿ya? Si nosotros nos encerramos acá y nos quedamos calladitos, apagamos la luz, ¿no?, se darán cuenta de que existimos. No, nadie va a percibir nuestra presencia. Imaginemos que somos bacterias tuberculosas, cada uno de nosotros. Los demás se darán cuenta que acá hay 70 bacterias tuberculosas. No.
Pero si llamamos al grupo 5, que últimamente ha recaudado un montón de plata, con 3 días de concierto, ¿no? Y hacemos el escándalo, y se dan cuenta de que existimos, claro, pues tremenda pachanga que se va a armar, ¿no? Es igual, los leucocitos, el hecho de que la bacteria esté presente no determina la migración celular. La migración celular la determina la presencia de moléculas de adhesión y la presencia de moléculas quimiotácticas. ¿Ya? Bueno, la actividad quimiotáctica en la expresión de membrana facilita el reclutamiento de leucocitos. Y acá tenemos, ¿no?, las interleuquinas, al igual que las hormonas, ejercen su acción siempre a través de receptores. La interleuquina 1 con su receptor, el factor de necrosis tumoral con su receptor. Una vez que se producen las interacciones, bueno, esto es común a todos, se reclutan moléculas adaptadoras, ¿no? Se generan las señales y como paso intermedio vamos a tener la producción o aparición de factores de transcripción nuclear. Tenemos dos acá. El NF-κB está compuesto por 2 subunidades y la molécula AP1 que también tiene 2 subunidades. Estas moléculas se traslocan al núcleo e inician la transcripción genética. ¿Qué van a transcribir? Moléculas de adhesión, selectina E, ICAM1, PKM1. ¿Qué más? Moléculas quimiotácticas. Y se va a estimular la producción de ciclooxigenasa 2, ¿okay?, para la producción de ácido araquidónico. ¿Cuál va a ser la consecuencia de este tipo de actividad? La expresión de moléculas de adhesión sobre el endotelio y la liberación de moléculas quimiotácticas que van a atraer a las células inflamatorias. ¿Ya? Este tipo de respuesta se va a sostener mientras el estímulo antigénico esté presente. Si el estímulo antigénico no es eliminado, entonces vamos a estar frente a eventos inflamatorios crónicos. El evento inflamatorio crónico ya causa daño, porque la producción de moléculas que dañan tejido sano es muy grande, ya es incontrolable. Lo otro es que el infiltrado celular también es muy abundante y termina destruyendo tejido. El tejido también puede, la respuesta inflamatoria crónica también puede dar lugar a que se organice tejido linfoide terciario. El tejido linfoide terciario, repito, siempre causa daño, perpetúa la respuesta inflamatoria y destruye tejido sano. Está prohibido los celulares en el aula. Y ya entendido también. Qué descarga. Ya. ¿Qué estaba? Que el tejido linfoide terciario siempre produce daño. Ya. Bueno, ¿qué se ha observado en el endotelio? Que va a comenzar a expresar moléculas HLA, clase 1 y clase 2. Eso todavía está en discusión por qué lo hacen, ¿no? Y lo que sí expresan otras moléculas que son ligandos, o sea, es una expresión de membrana de moléculas que se unen a moléculas coestimuladoras que presentan los linfocitos, ¿no? Entonces, ¿qué moléculas de coestimulación van a interactuar con las moléculas de la membrana endotelial? El linfocito va a expresar CD2, la inducida por coestimulación, K4, 1BB y la OX40. Todas estas activan o van a ser activadas por interacción con moléculas de la membrana endotelial. Y el siguiente evento que se va a ver es que los linfocitos van a activarse y van a tener
algún tipo de diferenciación. Puede ser de tipo TH1 o de tipo TH2, ¿no? Dependiendo del tipo de estímulo que esté presente. En conclusión, en inflamación crónica va a haber polarización del linfocito T hacia la población efectora TH1 y TH2. Se van a suceder los eventos de angiogénesis, ¿no? Que son muy importantes para la instalación y formación del tejido linfoide terciario. Y finalmente, la generación de tejido linfoide terciario. En la polarización, cada tipo de subpoblación efectora que se va a generar tiene sus particularidades. En el caso del TH1, lo que se va a tener es la producción de interferón gamma. El interferón gamma es la interleuquina de marca de la subpoblación efectora TH1. ¿Ya? Se va a producir una quimiosina que está acá, la CXL10, que va a atraer aquellas células que expresan este receptor de CXR3. Y la molécula de adhesión característica en los endotelios, ¿no?, de la activación TH1 es la selectina E. ¿Ya? En el caso de la activación TH2, la expresión molecular es distinta, ¿no? Las interleuquinas características de la activación TH2 son interleuquina 5, interleuquina 4 y interleuquina 13. Y dentro de las moléculas de adhesión que van a expresar los endotelios está la BK1, ¿no? Y se va a generar esta quimiosina que es la CCL26. Este tipo de expresión está orientado a atraer y reclutar eosinófilos sobre todo. ¿Ya? Como les decía, la migración celular no depende de la presencia del antígeno, depende de la expresión molecular, de la presencia de la quimiosina y la presencia de la molécula de adhesión. Bueno, los endotelios activados de forma crónica comienzan a proliferar y estos endotelios lo que van a hacer es incluirse en el parénquima del tejido que los rodea, formando plexos. Estos plexos endoteliales van a proveer soporte a las células inflamatorias del tejido inflamado. Y después esto se va a ir organizando, se van a ir reclutando células vírgenes y otras células que son las llamadas células inflamatorias, células accesorias. ¿Ya? El proceso inflamatorio hace que las células estromales, donde se está produciendo la respuesta inflamatoria, las células mesenquimales, donde se está produciendo la respuesta inflamatoria, terminen transformándose en células estromales características del tejido linfoide secundario, ¿no? Estamos hablando de células fibroblásticas reticulares, por ejemplo. Se van a formar vénulas de endotelio alto. Bien, entonces la formación de tejido linfoide terciario se forma, en primer lugar, reclutando células o linfocitos vírgenes, ¿no?, y otras células también, mediante la secreción de interleuquina 19 e interleuquina 21. Y se producen, estas células son reclutadas porque expresan ese receptor que está ahí, que es la molécula CCR7. Los vasos capilares están, o las células endoteliales que están incluidas en el tejido linfoide nuevo, terciario, van a cambiar su morfología y se van a transformar, van a dar lugar a la generación de las vénulas de endotelio alto. ¿Ya? Y después vamos a tener que se van a reclutar células accesorias, que son las características del tejido linfoide secundario, como células dendríticas, ¿no? Células dendríticas
células dendríticas foliculares, células dendríticas transpositorias, en fin. Y el tejido aberrante también se va a organizar en zonas T y zonas B, ¿no? Las zonas B con sus folículos linfoides y en la parte adyacente van a estar presentes las zonas donde se ubican los linfocitos T. Ese tipo de tejido, repito, es anormal, sostiene la respuesta inflamatoria y lo único que hace es destruir tejido. En cuanto a las moléculas de adhesión, bueno, en las clases anteriores se daba más información, ahora solamente las vamos a mencionar, ¿ya? Les decía al inicio que son 5 familias moleculares, ¿no? Y hablamos de la molécula y su ligando, ¿ya? O sea, son pares de moléculas. Cada molécula tiene su ligando con el que interactúa. Siguiendo el orden de la extravasación leucocitaria, el primer par molecular es de selectinas y cialomucinas. Las selectinas son moléculas que tienen afinidad por otras moléculas que expresan residuos carbohidratos. El tipo de interacción que tienen las selectinas con las cialomucinas no es firme. No voy a decir que es débil, no es firme, ¿ya? Cuando se produce el evento de la afinación leucocitaria y los leucocitos comienzan a tomar contacto con el endotelio, la cialomucina con las selectinas se adhieren, se interactúan. Lo que pasa es que atrás están empujando. El flujo sanguíneo empuja. Entonces se pega, se despega, se pega, se despega, dando la sensación de que está rodando. Ese es el rolling. Y depende de ese par molecular. Eso pasa hasta el momento en que el leucocito interactúa con moléculas de quimiosina. Los leucocitos tienen receptores para quimiosina. Y el receptor del leucocito, al momento de tomar contacto con la molécula quimiotáctica, que puede ser interleuquina 8, puede ser la molécula C5A del complemento, que es la principal molécula quimiotáctica, al momento del contacto se va a desencadenar una señal. Y esa señal va a activar a otra molécula, que es la molécula de integrina. La molécula de integrina tiene 2 estados, un estado en el cual es de baja afinidad y otro de alta afinidad. En estado de alta afinidad, la molécula de integrina puede fijarse, ¿no?, ya con fuerza a su ligando, que son las moléculas de adhesión de la familia inmunoglobulina. Ahí tenemos a la ICAM, por ejemplo. Todas las CAM están ahí. En el momento que se produce la interacción, tenemos que aparece el siguiente paso, ¿no?, que es la adherencia estable, ¿no? Entonces, marginación, rodamiento, adherencia estable. Durante la adherencia estable, el leucocito reorganiza su citoesqueleto y se prepara para la diapedesis. La diapedesis tiene lugar mediante interacciones moleculares que se van a dar entre caderinas. Caderinas que expresa el leucocito y caderinas que son expresadas por los endotelios. Las interacciones entre estas moléculas son entre moléculas de la misma familia. Entonces, como es entre moléculas de la misma familia, hablamos de interacciones de tipo homotípico, ¿ya? Homotípico, entre la misma familia molecular. Bueno, de las integrinas ya les adelanté, se activan por las interacciones con, tienen 2 estados, uno de baja afinidad, otro de alta afinidad. Este de alta afinidad es el que le permite a la molécula adherirse a su ligando. Y este estado se consigue cuando el leucocito interactúa con la molécula quimiotáctica, ¿no?, a través de su receptor, ¿ya? Después de eso viene la adherencia estable. Y cuando a las quimiosinas, bueno, su función es atraer
o promover la migración celular, ¿no? Su acción es por gradiente de concentración. Las células migran del sitio de menos concentración de quimiosinas al lugar donde hay mayor concentración y están agrupadas en 3 familias dependiendo de la ubicación de residuos de cisteína. Pueden ser la cisteína a lo largo de la molécula, se va a expresar como un tandem, ¿no? CC, después de otro rato CC, después de otro rato CC, CC, CC y así. Hay otro grupo que son las CXC, o sea, en el tándem vamos a tener que cada cierto paso va a haber 3 moléculas: cisteína, un aminoácido que no se repite, y cisteína. Después, otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Esa es la familia CXC. Y después tenemos la familia CX3C, que expresa cisteína, 3 aminoácidos no conservados y otra cisteína, que se van repitiendo a lo largo de la molécula en forma de tándem. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las quimiosinas? Reclutar leucocitos, ¿no? El estímulo de desplazamiento se hace por quimiosinesis, ¿ya? Están involucradas en lo que es la forma durante el desarrollo, en la migración celular para el desarrollo de órganos, ¿ya? Para el desarrollo de órganos, ¿okay? Y obviamente son necesarias para la migración de las células inmunes. Ese señor Mechnikov, vivió el siglo XIX hasta el siglo XX, ¿ya? Él, haciendo experimentos en peces cebras, me parece, más que experimentos de observaciones, encontró que había unas células pequeñitas que tenían la capacidad de poder capturar partículas y fagocitarlas o comérselas, ¿ya? Los llamó micrófagos. Los micrófagos son los polimorfos nucleares. Posteriormente se les cambió el nombre. Y siguiendo con sus observaciones, encontró que había otras células que también fagocitaban, pero que eran más grandecitas. Entonces las llamó macrófagos, ¿no? Ahora, el término fagocitar viene de devorar. ¿Okay? Entonces, él lo que encontró fueron células devoradoras, ¿ya? Así empieza esta terminología. Bueno, por este descubrimiento, en el año 1903, a él se le otorgó el premio Nobel, ¿okay? Porque el proceso de fagocitosis son una de las bases de la respuesta inmunológica. Ya, de la extravasación vascular, bueno, en el dibujito se entiende mejor, ¿no? El primer momento de la extravasación, el primer momento es la marginación leucocital, la hemoconcentración, consecuencia de la salida de fluido del vaso sanguíneo hacia el extravascular, hace que las células se concentren, hay hemoconcentración. Eso lleva a que los leucocitos se marginen, ¿okay? El leucocito, una vez que se margina, empieza con las interacciones moleculares con los endotelios. La primera es antiselectinas y cialomucinas, rodamiento, ¿no? Son interacciones de baja afinidad. Después tenemos la interacción entre integrinas con moléculas de la familia inmunoglobulina, consecuencia de la activación de la integrina por la señal de la molécula de quimiosina, ¿no? Adherencia estable, reorganización del citoesqueleto, expresión de caderinas, y después viene la diapedesis. Y finalmente la migración, que es consecuencia de la actividad de las moléculas quimiotácticas, ¿no? Que actúan por gradiente de concentración. Hay modalidades especiales de extravasación leucocitaria, como por ejemplo en este caso la transcelular, ¿no? Pero eso no se da
corrientemente. Dentro de los mecanismos de eliminación, por parte de los fagocitos tenemos tres. Uno es la activación de la vía de estallido respiratorio, que depende de la actividad de una enzima, que es la enzima oxidasa, que está conformada por 4 subunidades, ¿no? La enzima oxidasa no está armada permanentemente, se arma o se conforma una vez que se ha formado el fagosoma, ¿ya? En el caso de los polimorfos nucleares, los macrófagos, bueno, los polimorfos nucleares sobre todo, ellos van a convertir, van a verter el contenido de sus gránulos dentro de los fagosomas para que se combine con los productos que son generados por la vía de estallido respiratorio, producto o consecuencia de la actividad de la enzima oxidasa. Esto va a permitir activar a las enzimas para la eliminación de los antígenos que se hayan fagocitado, ¿no? En el caso de los polimorfos nucleares tenemos la liberación de NETs, ¿no? Que son trampas de cromatina que permiten la captura y eliminación de gérmenes para que estos posteriormente puedan ser fagocitados y eliminados. El polimorfo nuclear tiene tres formas como puede eliminar gérmenes. Uno es los procesos de fagocitosis, la otra es la liberación al medio externo de productos microbicidas, ¿no? Sus gránulos, enzimas, ¿no? En fin, cualquier producto microbicida puede ser liberado al exterior para la eliminación de la bacteria fuera de la célula. Y la otra es la liberación de NETs. La liberación de NETs se puede hacer por dehiscencia parcial de la membrana citoplasmática. Una vez que la célula libera la red de cromatina, se queda sin núcleo. La porción que, por donde salió el contenido de cromatina, después se repara y lo que vamos a tener al final es una célula anucleada que mantiene su capacidad fagocita. Bueno, esta es más de la NET. Ya, entonces la activación de la vía de estallido respiratorio da lugar a la generación de los productos reactivos de oxígeno. Por ejemplo, ¿qué se va a formar? Se van a formar radicales libres, que son muy tóxicos. Se va a formar peróxido de hidrógeno, ¿no? Agua oxigenada. Se va a formar este ion, que es un ion hipoaluro, que es altamente tóxico para las bacterias y también para los tejidos sanos, ¿ya? Bueno, les decía que estos elementos, con lo que está en el fagosoma, activa otras moléculas. Y ahí tenemos el ejemplo de la activación de la catequina G, porque en la vacuola fagocítica cambian las condiciones, ¿no? Cambian las condiciones de pH, de osmolaridad, que permiten la activación de esta molécula. Otra forma de eliminación de gérmenes es a través de la producción de óxido nítrico, pero esto prácticamente está limitado al macrófago. El macrófago, cuando es activado sobre todo por interferón gamma, da lugar a la generación de una enzima que es la sintetasa del óxido nítrico. El producto, el óxido nítrico que se genera, también va a ser vertido al interior del fagosoma, ¿no? Y en el fagosoma se van a formar peroxinitritos, que son altamente tóxicos, sobre todo para bacterias intracelulares, como la Mycobacteria tuberculosa. Bueno, y las enzimas proteolíticas, ¿no? Tenemos de la elastasa, ¿no? La elastasa y otras dos enzimas más que ya se me he bloqueado. Y microbicidas como las defensinas y la catequina G, que también van a colaborar con la eliminación de gérmenes, ¿no? Bueno, esto ya no se lo voy a explicar. Ya.
Voy a pasar lista.